Hola, ¿qué tal estáis? Muchas gracias por estar aquí conmigo y compartir este ratito. Algunas me imagino que a lo mejor me recordáis de un directo que hicimos hace algunas semanas, pero bueno, por si acaso, por si hay nuevas incorporaciones, si os parece bien, primero me presento. Yo soy Natalia Hernández, soy dietista nutricionista y trabajo en Laboratorios NIAM. Formo parte del departamento técnico del laboratorio. Hoy estoy aquí para hablaros un poco de una de las manifestaciones que más se producen en esta etapa, en la menopausia, y que por la que nos preguntáis mucho, que es la distensión abdominal o la hinchazón abdominal. ¿Por qué se produce? ¿Por qué lo notáis más a partir de esta etapa? ¿Qué podéis hacer? Y demás. Entonces, yo intentaré explicaros un poco las causas y daros algunos consejos pues a nivel de hábitos recomendables o hábitos que no son tan recomendables para intentar mejorar este aspecto. Antes de empezar a hablar de la hinchazón o de la distensión abdominal, sí que me gustaría que recordásemos un poco, bueno, qué es esta etapa, la etapa de la premenopausia y menopausia, por qué se produce y cuál es la sintomatología o las manifestaciones más comunes en esta etapa. Entonces, bueno, ya sabéis que la menopausia es una etapa de la vida de la mujer, del ciclo vital de la mujer, que se va a dar tarde o temprano. Es así. Normalmente se considera que una mujer está en menopausia cuando lleva al menos 12 meses seguidos con ausencia de los ciclos menstruales. ¿Cuándo se produce la menopausia en la mujer? Bueno, pues es variable, pero normalmente marcamos una horquilla de edad entre 45 y 55 años. Eso sería lo habitual. Eso no quiere decir que haya mujeres que suceda antes o en mujeres que suceda después, ¿vale? Es más o menos para daros una franja de edad. En esta etapa, en la menopausia, pues se produce una serie de cambios fisiológicos, una serie de cambios hormonales que originan distintas manifestaciones físicas o emocionales en la mujer. Lo más habitual, ya sabéis, es que se manifieste a través de sofocos y sudoración, pero también se presenta de manera muy habitual irritabilidad, cambios de humor, alteraciones del sueño, sequedad en la piel, en el cabello, en las mucosas. También puede haber dolor articular y también puede haber cambios en el peso o en la composición corporal porque haya más acúmulo de grasa en ciertas zonas o distensión o hinchazón abdominal. Entonces, como esta manifestación de la distensión o de la hinchazón abdominal es algo por lo que nos preguntáis muy habitualmente, hoy hemos querido pues hacer este directo para intentar aclarar un poco por qué sucede. Antes de nada, sí que me gustaría que tengamos claro y que distingamos que no es lo mismo el acúmulo de grasa y de volumen en la zona abdominal que la distensión o hinchazón abdominal. Es decir, cuando se acumula en esta etapa o a partir de esta etapa, cuando notáis que, oye, es que tengo más grasita en el abdomen, es que he cogido 2-3 kilos y es que es todo en esa zona, ¿vale? Ese acúmulo de grasa abdominal, que es distinto de la distensión abdominal, se produce por el cambio hormonal, ¿vale? Hay una bajada muy brusca de los estrógenos, ¿vale? Que es la hormona sexual femenina por excelencia. Entonces, esa bajada de los estrógenos también genera que disminuya nuestro metabolismo energético, ¿vale? Digamos que en nuestra etapa reproductiva, que es previa a la menopausia, los estrógenos nos ayudan a metabolizar y a quemar las grasas, ¿vale? No las grasas, sino el exceso calórico lo metabolizamos mejor. Pero a partir de este momento, esta bajada de estrógenos hace que también se disminuya nuestro metabolismo. Entonces, si nosotras tomamos más calorías de las que nuestro cuerpo gasta, nos va a costar más quemar esas calorías. Y las calorías que no quemamos, las almacenamos, las guardamos en la despensa. Entonces, esa despensa es el Michelin, es el acúmulo de grasa. Es normal que a partir de ese momento tengamos más tendencia a acumular grasa y sobre todo en esa zona, porque otro cambio que se produce en la menopausia es que la grasa tiende a acumularse de otra manera. Tendemos a acumularla más a nivel troncular, es decir, en la zona del tronco, o bien pegadito a nuestros órganos y vísceras, o bien subcutáneo en la zona del abdomen y la cintura. Y por eso muchas veces, si se coge algo de peso, sobre todo se nota en esa zona. Pero eso no es hinchazón o distensión abdominal, es otra cosa, es acúmulo de grasa.
Entonces, una vez que más o menos está eso claro, vamos a ver qué puede causar esa hinchazón o esa distensión abdominal. Por un lado, y en la primera causa, sería el propio cambio hormonal. ¿Por qué? Pues porque yo os he dicho que se produce una reducción de algunas hormonas. Principalmente hay una bajada muy brusca de los estrógenos y de la progesterona. Y esa bajada de esas hormonas nos genera cierta retención de líquidos. Entonces, esa retención de líquidos la puedo notar en distintas zonas del cuerpo. ¿Dónde solemos notar esa pequeña retención de líquidos? Bueno, pues se puede notar en las extremidades, por ejemplo, en las manos cuando se inflaman, o en los tobillos, en las piernas. También lo podemos notar en el abdomen y también muchas veces se nota en las bolsas que se forman debajo de los ojos. La segunda causa sería el propio envejecimiento. Y ojo, no me entendáis mal, no quiero decir que por el hecho de que una mujer esté en menopausia ya sea una anciana, y ni mucho menos, porque en muchos aspectos podéis estar en el mejor momento de vuestra vida a nivel de estabilidad emocional, personal, laboral, pero esto nos sucede tanto a mujeres como a hombres. A partir de los 30 se produce década a década un descenso, un enlentecimiento en ese metabolismo energético. Entonces, ¿esto qué nos genera? Pues que al reducirse ese metabolismo, también eso favorece que nuestras digestiones y nuestro proceso digestivo sea un poquito más lento. Eso no lo notamos en el día a día, pero se produce y lo experimentamos todos. Entonces, ese enlentecimiento puede hacer que en los procesos de digestión pues generemos cierta hinchazón abdominal y formación de gases. Y esto, cuando más se nota, es cuando hacemos comidas muy copiosas. Una comida así abundante, por ejemplo, en una hamburguesa con patatas, o en un día especial que a lo mejor comes, pues yo qué sé, un guisote o un lechazo, lo que sea. Entonces, pararos a pensar, porque yo mismamente digo, ojo, es que esto yo lo comía cuando tenía 20 años y me sentaba divinamente, y ahora me cae súper pesado, parece que estoy 3 días haciendo la digestión. Bueno, pues eso es normal y nos pasa a todo el mundo, a hombres y a mujeres, y eso también puede generar cierta hinchazón abdominal. Vamos al siguiente motivo, a la siguiente causa que puede hacer que tengamos distensión abdominal o hinchazón a partir de este momento. Y sería, pues, que a nivel digestivo, principalmente a nivel intestinal, se producen cambios en esta etapa. Y es que hay una conexión, digamos, muy clara del intestino con otros organismos o sistemas de nuestro cuerpo. Y entonces, si vosotras os paráis a pensar en todos los cambios hormonales que se producen a lo largo de la vida de la mujer, se ve afectado el intestino. Por ejemplo, una mujer embarazada tiene muchos cambios en su tránsito intestinal a lo largo del embarazo. O las mujeres en etapa reproductiva, cuando vamos a tener el periodo, en la semana previa, muchas referís, oye, mira, pues es que la semana previa tengo diarrea, o tengo estreñimiento, o tengo más molestia intestinal. Pues es normal, porque esas pequeñas fluctuaciones, esos cambios hormonales que se experimentan a lo largo del ciclo también afectan a nuestro hábito intestinal. Y de la misma manera sucede cuando se comienza la menopausia. Hay un cambio hormonal y ese cambio hormonal nos afecta a nivel intestinal. Además, esto es muy reciente y todavía queda mucho por investigar, pero ya se ha visto que el cambio hormonal que se sufre en la menopausia, esa reducción de los estrógenos, de la progesterona, también se relaciona con cambios en la flora intestinal. Cuando hay alteraciones de nuestra microbiota, también podemos sufrir hinchazón abdominal o dolor abdominal, bueno, pues porque si se desequilibra nuestra flora, eso nos afecta. Esto es muy interesante, se está estudiando recientemente y todavía queda mucho por descubrir, pero seguramente en un futuro sea un campo en el que seguir investigando para encontrar distintas terapias para esta etapa de la vida. Y nos quedan 2 posibles factores que afectan a esta distensión abdominal. Uno de ellos sería el sedentarismo. Ya no el sedentarismo, sino la pérdida de tono muscular, pero la pérdida de tono muscular en una zona muy concreta, que no sé si alguna vez habéis oído este término, pero es lo que llamamos la faja abdominal. ¿Qué es una faja? Pues es algo que sujeta, ¿verdad? Vale, pues de manera natural todos tenemos en la zona del abdomen lo que llamamos la faja abdominal, que es ese grupo muscular que tiene que estar a tono para sujetar nuestras vísceras. Esa faja abdominal hay que tenerla
en forma. ¿Por qué? Pues porque si perdemos la forma y perdemos el tono en esa zona, eso nos va a afectar mucho a nivel digestivo y también puede hacer que nuestra barriga se distienda. En esta etapa, por un lado, nos cuesta más mantener la masa muscular, hay que trabajarla y hay que ser constantes. Y por otro, muchas veces, pues por un poco por el ritmo de vida, por las responsabilidades, los quehaceres, la familia, pues a lo mejor nos dejamos un poquito y no mantenemos un ritmo de ejercicio adecuado, ¿vale? Y que sea estable en el tiempo. Entonces, si perdemos tono muscular, pues vamos a notar que se ve afectada nuestro tránsito, que podemos formar más gases. Es muy importante el tono muscular a todos los niveles, pero en esa zona, por eso, porque nos ayuda a hacer todo el proceso digestivo. El último factor que puede influir en esa hinchazón abdominal serían las propias causas emocionales o de estrés que nos pueden afectar en esta etapa y en general, pues porque bueno, vamos acelerados a todas partes. Pero ya hemos dicho antes que unas de las manifestaciones más típicas y más habituales en esta etapa es la irritabilidad, los cambios de humor, las alteraciones del ritmo de sueño. Entonces, al final, todo esto, ¿cómo no te va a afectar a nivel emocional si no descansas adecuadamente y si estás un poco irritable? Entonces, hay una conexión clara y evidente entre cerebro e intestino. Todo este estado a lo mejor de estrés, de bajo grado o de mayor grado, dependiendo de cada persona, y de ansiedad, pues puede reflejarse en que tengamos peores digestiones, más sensibilidad intestinal y que eso nos pueda generar dolor, gases, inflamación. Entonces, una vez que tenemos claras todas estas causas, que en algunos casos pues a lo mejor está más acentuada esa hinchazón o esa distensión por unas causas o por otras, eso ya habrá que valorarlo a nivel individual, lo que podemos hacer es, bueno, vamos a ver, una vez que yo entiendo lo que me está pasando, vamos a ver qué pautas puedo seguir para intentar corregir o paliar en la medida de lo posible esta hinchazón. Primeramente, vamos a hablar un poco de la ingesta de líquidos, porque es importante que os mantengáis muy bien hidratadas. Os he comentado al comienzo que una de las cosas más frecuentes en la etapa de la menopausia es que por ese cambio hormonal se produzca sequedad en la piel, en el cabello y en todas las mucosas. Entonces, si ya de por sí voy a tener esa tendencia, pues será importante que yo intente por lo menos estar bien hidratada. ¿Hidratada con qué? Pues preferiblemente con agua. Si os cuesta mucho beber agua o si no os gusta beber el agua natural, lo que yo sí que os recomiendo es que evitéis estas bebidas de agua que vienen azucaradas o que vienen edulcoradas o con sabores. En todo caso, será preferible que os lo preparéis vosotras, ¿vale? O sea, que cojáis vuestra botella de agua mineral y le podéis poner un poquito de zumo de limón, de lima, de naranja o algunas hojitas, por ejemplo, de menta o de hierbabuena, o alguna rodajita de pepino, que vosotras mismas saboricéis vuestro agua, pero que no lo compréis ya saborizado, ¿vale? Para intentar evitar los azúcares y los edulcorantes. Y a la hora de beber agua, pues que lo bebáis repartido a lo largo del día, a sorbitos y tranquilamente. Mejor así que beber a morro de una botella o beber con pajita, porque de esa manera vamos a meter más aire al estómago y formaremos más gases. Respecto al consumo o a la ingesta de líquidos, también os recomiendo que evitéis las bebidas con gas, porque si estamos hablando de que queremos evitar la hinchazón abdominal, pues si tomamos bebidas con gas, pues mala cosa, ¿vale? Entonces intentamos evitar las bebidas con gas porque da igual que sean light o cero, es que tienen gas. Y también vamos a intentar evitar las bebidas alcohólicas. Lo primero porque el alcohol no nos aporta nada a nivel nutricional. Y lo segundo porque además nos genera más inflamación. Entonces, eso es lo que respecta a la ingesta de líquidos. Respecto a lo que sería comer, algo que vais a decir, madre mía, Natalia, es súper obvio. Hay que comer tranquilamente, o sea, hay que dar la importancia que tiene al acto de comer. Y hay que comer tranquilo, hay que sentarse, hay que comer con calma y despacio. Claro, muchas diréis, joder, pero vamos a ver, ¿quién no come sentada? Pues os sorprenderíais, porque al final, como vamos con prisas a todas partes, pues muchas veces engullimos o comemos cualquier cosa de pie y seguimos la jornada porque tenemos muchas cosas que hacer. Y esto nunca es bueno, pero en esta etapa es muchísimo peor. Entonces, darle su espacio y su tiempo al hecho de sentarnos y comer, que al final
Es un placer, pero es una necesidad básica. Hay que masticar correctamente los alimentos, porque la digestión empieza en la boca. Nosotros en la boca segregamos la saliva, que la mezclamos con la comida, y luego ya pues tragamos y eso llega al estómago. Pero es que en la saliva están las enzimas salivares que ya empiezan a digerir ciertos nutrientes. Entonces es muy importante que mastiquemos adecuadamente porque la digestión empieza en la boca. Y si no masticamos bien, si damos 2 bocados y engullimos, ya vamos mal. Lo primero que seguramente al comer deprisa metamos más aire en el estómago y por lo tanto nos hinchemos más. Y como no hemos mezclado bien con la saliva el alimento, pues más costoso es el proceso digestivo y más hinchazón vamos a tener. Así que esto parece una tontería, pero es súper importante. Igual que os digo esto, os digo que hay que intentar evitar, en la medida de lo posible, el masticar chicle, que sí que es... A lo mejor es un hábito que tenemos de siempre y no hemos pensado que eso nos esté afectando, pero ese masticar chicle hace que metamos también más aire al estómago y que nos hinchemos más. Antes os he dicho que nos cuesta más hacer el proceso digestivo y como nos cuesta más hacer ese proceso digestivo, si hacemos una comida muy copiosa, muy abundante o muy grasa, pues nos va a costar mucho más y nos vamos a hinchar más a nivel abdominal. Entonces, consejo: comidas ligeras. Es más conveniente comer de a poquitos que hacer 1 o 2 comidas al día y muy abundantes. Y luego también depende, porque puede ser una comida abundante pero sin mucha grasa o con una comida abundante y encima con un aporte de grasa considerable. Comidas muy copiosas, muy ricas en grasa o muy ricas en azúcares, pues no sería lo conveniente, ¿vale? Porque nos va a costar el triple digerirlo y eso va a hacer que tengamos más inflamación abdominal. Evitar las harinas refinadas, evitar los cereales refinados e intentar aumentar el consumo de alimentos ricos en fibra. Y a lo mejor aquí alguna decís, ¿alimentos ricos en fibra? Pues yo cuando como mucha fibra me hincho y me sienta mal o me duele la tripa. Bueno, eso puede depender de la tolerancia de cada uno. Pero sí que es cierto que si yo tomo poca fibra, seguramente vaya mal al baño. Y en este momento, además, pues puede haber cierta tendencia por ese cambio en la microbiota, por ese cambio hormonal, a que aumente el estreñimiento. Entonces, la fibra es importante en todas las etapas de la vida y cualquier adulto deberíamos de tomar al menos 30 gramos de fibra al día, pero en esta etapa más aún. En este caso, ¿qué tenemos que intentar consumir más habitual? Pues cereales integrales, granos integrales, semillas, frutas y verduras a ser posible enteras, legumbres o frutos secos. Si tenéis mucho problema de gases o de dolor abdominal con ciertas verduras o frutas, pues bueno, aquí también es un trabajo de intentar identificar qué frutas o verduras me sientan vaya o me dan muchos gases y o tomarlas en menor cantidad o tomarlas cocinadas, que me van a sentar mejor que en crudo, o simplemente, bueno, pues si sé que son 2 o 3 y ya está, pues esas las tomo menos y tomo otras frutas o verduras, que tenemos mucha variedad, y más en el país en el que vivimos, ¿vale? Pero sí que es muy importante el consumo diario de fibra, porque si yo evito ese estreñimiento, evitaré estar también más hinchada y con más gases. Entonces, cuanto mejor tránsito intestinal tenga, mejor me va a ir para esa hinchazón o distensión abdominal. Consejitos: si no tengo mucha tolerancia a la fibra, ir aumentando progresivamente el aporte de fibra y, por ejemplo, eso, lo que os decía, las verduras a lo mejor las puedo tomar cocidas en vez de en crudo, la fruta en algunos casos la puedo pelar, ¿vale? Y ir poco a poco aumentando esa tolerancia. La fibra en sí como nutriente es importantísimo. Antes os he comentado que el propio cambio hormonal de esta etapa generaba cierta retención de líquidos. Bueno, pues aquí también es importante la alimentación, porque bueno, yo de base puedo tener más o menos retención de líquidos, pero con los alimentos puedo potenciar esa retención o mejorarla. Entonces, ¿qué tengo que evitar? Pues tengo que evitar ciertos alimentos que son ricos en sodio y que pueden aumentar esa retención de líquidos en mi organismo. Entonces, ¿qué tengo que intentar reducir al máximo? Pues la sal de mesa, porque si soy de añadir mucha sal a los alimentos, esa sal va a favorecer que yo retenga más líquido, y todos los alimentos ricos en sal, porque no es tanto la sal de mesa que yo puedo utilizar como todos esos procesados que llevan sal en su composición, o bien para mejorar el sabor o simplemente como conservante. ¿Qué alimentos son muy ricos en sal? Pues por ejemplo la mantequilla, los quesos, los embutidos, los productos de bollería y de panadería, los snacks, jolín, las patatas fritas, las palomitas, los gusanitos, todos esos snacks son muy salados.
si tenemos este problema tenemos que intentar reducir al mínimo posible su consumo. Y en cambio hay otros alimentos que sí que podemos consumir de manera más frecuente para contrarrestar esa retención de líquidos, que son alimentos que son ricos en potasio y que me ayudan a reducir esa retención. Esto es fácil porque muchos alimentos vegetales son ricos en potasio, pero bueno, os voy a dar algún ejemplo, pues por ejemplo de frutas ricas en potasio, pues tenemos una amplia variedad, por ejemplo el kiwi, la piña, el melón, la sandía, las fresas, los frutos rojos, son frutas ricas en potasio. También podemos tomar verduras u hortalizas ricas en potasio, por ejemplo, espárragos, alcachofa, calabaza, zanahoria, calabacín, champiñón. Entonces, si incorporamos diariamente este tipo de alimentos, pues eso nos va a ayudar. Y luego también podemos recurrir a las infusiones, porque hay infusiones que son diuréticas, que por ejemplo la infusión de cola de caballo, de frutos rojos, los tés. Los alimentos ricos en cafeína y el alcohol favorecen la retención de líquidos, ¿vale? Así que ojo con eso, que no es solamente los alimentos ricos en sal. Además de cuidar un poco la alimentación para evitar esta retención de líquidos, lo que sería muy importante también que hagamos para controlar esta distensión abdominal es ejercicio, y no cualquier ejercicio. Yo os he hablado antes de la faja abdominal y de no perder fuerza en esa faja abdominal, entonces tendremos que hacer ejercicio de manera habitual para fortalecer justo esa zona abdominal. Entonces, ¿qué tipo de ejercicios podemos hacer? Yo aquí sí que os recomiendo que tengáis una ayuda de algún profesional, ¿vale? Porque al final, en estos casos, pues siempre hay que valorar si tenemos algún problema físico y también la capacidad cardiovascular que tenemos y demás, porque habrá que ir aumentando el ejercicio de manera progresiva. Pero viene muy bien para fortalecer la faja abdominal los ejercicios hipopresivos, el yoga, el pilates, y luego por supuesto acompañarlo de ejercicio cardiovascular y de fuerza, pues para el cuerpo en general. Para finalizar, otro consejo que yo os doy sería que cuidemos un poco nuestra estabilidad emocional, es decir, hemos dicho que también el estrés o la ansiedad está muy relacionado con esa distensión, porque hay una conexión muy clara entre intestino y cerebro. Entonces sí que tenemos que intentar incorporar a nuestra rutina diaria pues un ratito, que pueden ser 10 minutos, pueden ser 15, 20, que tampoco tiene que suponernos mucho tiempo, y que si nos paramos a pensar seguro que todas podemos sacar ese pequeño ratito al día pues para meditar, para hacer algo de yoga o para hacer algo que nos relaje y que nos guste, que a lo mejor para mí es leerme un libro y para alguna de vosotras pues puede ser escuchar música o ponerse un podcast o darse un paseo con su perro o ponerse a bailar, pero siempre dedicar un ratito al día para desconectar. Eso también nos va a ayudar a relajarnos y a que estemos en general mejor, a nivel intestinal y a nivel abdominal, pero también a todos los niveles. Pues por aquí comentáis que antes comías salvado de trigo y bien, y ahora como que no te sienta tan bien. Bueno, al final con la fibra a veces nos pasa que lo ideal es que siempre consumamos la cantidad de fibra necesaria, pero bueno, pues a veces por el ritmo de vida o por cambios en la alimentación pues variamos mucho el aporte de fibra. Entonces lo que os decía, que a veces hasta que nuestro cuerpo, nuestro intestino se habitúa a esa cantidad de fibra, pues a veces nos puede sentar de primeras, de inicio, los primeros días, un poco peor, en el sentido de que cuando comemos más fibra podemos notar más distensión o un poquito más de gases, pero normalmente eso es al comienzo, y por eso os digo que hay que ir progresivamente aumentando la cantidad de fibra de la dieta. A ver, aquí me preguntáis por el inconveniente de la menopausia con el hipotiroidismo autoinmune. Bueno, a ver, esto es complicado de responder aquí en un directo, pero al final la menopausia sí o sí es una etapa de la vida por la que toda mujer tiene que pasar, y es una etapa en la que hay muchos cambios a nivel hormonal, y eso se traduce en muchas manifestaciones físicas y emocionales y muchos cambios a nivel corporal. El hecho de padecer hipotiroidismo, pues bueno, la tiroides es una glándula muy chiquitita, pero que tiene mucha importancia para nuestro equilibrio corporal. Entonces, pues bueno, pues si
tenemos hipotiroidismo y además pues pasamos por la etapa de la menopausia, pues quizás notemos de manera más acentuada la sintomatología, aunque no tendría por qué si estamos bien regulados. Y lo importante en un caso de hipotiroidismo, que suele ser algo crónico, pues es hacer los controles periódicos adecuados con tu médico para que te tenga muy controlada la medicación y pues la pauta de medicación que tienes que tomar. Pregunta Carmen por el pan blanco. Bueno, el pan blanco es un refinado, Carmen, ¿vale? Porque al final, ¿el pan con qué está hecho? Está hecho con harina del tipo que sea, sal, agua y levadura. Claro, pues aquí lo interesante sería consumir un pan integral, un pan hecho con harina integral. Si es un pan blanco, está hecho con harina blanca, habitualmente de trigo, que es lo más habitual en nuestro medio. Entonces, yo como recomendación, en todas las etapas de la vida, pero con más motivo en esta, te recomiendo que te cambies a un pan integral. Y a ser posible, que solo lleve estos 4 ingredientes. Si ya me lleva más cosas, cuantos más ingredientes me lleve, peor. Un pan integral, porque al final te va a aportar más fibra y a la larga pues te va a afectar menos a esta distensión abdominal. Pregunta por aquí María, ¿cuándo se notan los efectos al tomar Climafor? Bueno, me imagino que sí que conocéis todas Climafor, que es el complemento que tenemos en NIAM para la menopausia. Esto, María, si luego más adelante tienes más dudas sobre el producto, sabes que nos puedes escribir por privado o nos puedes escribir al correo electrónico y te respondemos. Pero bueno, así a modo de resumen te digo que con Climafor, que lleva extracto de lúpulo y es el fitoestrógeno más potente que hay conocido hasta ahora, nosotros recomendamos, pues en base un poco a nuestros estudios y a la experiencia que tenemos con el producto, que al menos lo tomes 6 semanas seguidas. Luego lo puedes mantener en el tiempo lo que quieras porque no tiene contraindicaciones y es un producto muy seguro, pero como poco 6 semanas seguidas para notar esa mejoría en todos los síntomas típicos de la menopausia, ¿vale? Los sofocos, sudoración, irritabilidad, alteraciones del sueño y demás. Me comentas que tienes hipotensión y que con la menopausia es mucho peor. Puede ser parte del proceso, ¿vale? De este cambio. Entonces, igual que hay mujeres pues que a lo mejor en esta etapa desarrollan cierta hipertensión, pues hay mujeres que a lo mejor todo lo contrario, que notáis que os baja más la tensión y podéis notaros más flojitas, más cansadas, pero pues para esto realmente paciencia. Lo que sí que podrías hacer en este caso y sin abusar mucho a lo mejor es tomar en algunos momentos en los que tú notes que tienes la tensión muy baja algo que te suba un poquito, que tenga un poquito de cafeína o que tenga un poquito de sal, y fíjate que son 2 cosas que no os he recomendado hoy, todo lo contrario, para la hinchazón abdominal, pero si te encuentras muy bajita y tienes la tensión muy bajita, pues quizás sí que sería recomendable, ¿vale? Pero solo en esos casos. Creo que más o menos he contestado todas las dudas, me parece. Si se me queda algo por ahí, por favor, como ahora voy a dejar colgado el directo, si alguna veis que no os he contestado, por favor, dejadme la pregunta luego en la publicación del directo y os intento contestar cuanto antes. Y bueno, pues por mi parte, nada más, daros las gracias porque, bueno, pues es un placer estar aquí con vosotras y que seáis tan participativas, y deciros pues que, bueno, pues que en una semana seguro que nos volvemos a ver por aquí. Y que si tenéis alguna sugerencia o algún tema del que queráis que hablemos en siguientes directos, pues que nos lo podéis decir. Nosotras encantadas de aceptar las sugerencias. Y nada, pues muchas gracias por haber estado aquí conmigo compartiendo este ratito, ¿vale? Bueno, gracias chicas, nos vemos pronto. Hasta luego.